Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos la técnica de puntada cuadrada. La podréis utilizar para hacer pulseras, pendientes, colgantes o anillos. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11, hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1,5 metros de hilo y enfilamos un abalorio o una bolita que nos hará de tope. Lo pasamos hacia este lado izquierdo hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar este lado. Pasamos la aguja a través del abalorio y volvemos a pasar la aguja una segunda vez para que se nos quede este abalorio más reforzado. He utilizado este hilo que hace contraste para que veáis mejor cómo se hace este tipo de puntada, pero recomiendo que el hilo sea lo más parecido al color de las delicas. Enfilamos una delica y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la última delica de la otra fila. La sujetamos, tiramos del hilo y nos tienen que quedar en paralelo. Ahora subimos hacia la derecha por la que acabamos de poner. Y así nos tiene que quedar. Enfilamos otra delica. Y pasamos de arriba hacia abajo a la izquierda por la siguiente delica. Pasamos el hilo hacia la derecha y hacia atrás y subimos por esta segunda delica que acabamos de poner. Tiramos del hilo y vemos cómo tenemos estas 4 delicas. En esta primera fila es más complicado porque tenemos muy poquitas delicas para poder sujetar nuestra labor. Ahora hacemos lo mismo con la tercera delica. Vamos hacia la izquierda, bajamos por la que tenemos a la izquierda. Ahora pasamos el hilo hacia la derecha y hacia atrás para esconder el hilo y subimos por la misma. Y ya tenemos puestas nuestras 6 primeras delicas. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Ponemos otra delica, pasamos a la izquierda. Las colocamos en paralelo, pasamos el hilo hacia detrás y subimos por la que acabamos de poner. Y tiramos del hilo. Ponemos la siguiente delica a la izquierda. Las colocamos en paralelo, el hilo hacia atrás y subimos por la misma.
La siguiente delica, hacemos lo mismo, siempre tenemos que hacer lo mismo. Hacia la izquierda. Las ponemos en paralelo. Pasamos el hilo hacia atrás. Y subimos por la que acabamos de poner. Hacemos lo mismo con la siguiente. Hacia la izquierda. En paralelo hacia la derecha. Y subimos por esta última. Vamos apretando para que se nos queden bien unidas, lo más cerca posible, todas las delicas entre ellas. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta última delica. Hacia la izquierda. Las colocamos en paralelo. Hacia la derecha pasamos el hilo. Y subimos por esta última que acabamos de poner. Ahora, para que se nos queden estas dos filas mejor unidas y más reforzado el trabajo, vamos a pasar la aguja por la fila de la izquierda, teniendo en cuenta que tenemos que pasar por las 8 delicas. Tenemos que asegurarnos de pasar por todas las delicas. Si queréis le podéis dar la vuelta para ver que ha pasado por todas. Tiramos del hilo. Y ahora tenemos que pasar por las 8 delicas que acabamos de poner hacia arriba. Tiramos y así nos tienen que quedar estas dos primeras filas. Ahora damos la vuelta. Como es del mismo color, podemos hacerlo dando la vuelta a nuestra labor o en la siguiente vuelta hacer lo mismo que hemos hecho, pero de arriba a abajo. A mí me gusta más dar la vuelta como es del mismo color y hacer lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos, ahora el abalorio lo tenemos abajo. Una delica, pasamos a la izquierda, de arriba abajo, la colocamos en paralelo y tiramos del hilo y subimos. Ahora ponemos otra delica y hacemos lo mismo, a la izquierda, de arriba hacia abajo. Ponemos el hilo hacia atrás y subimos por la misma. Ponemos la siguiente. A la izquierda, de arriba hacia abajo. La colocamos en paralelo. Pasamos el hilo hacia atrás y subimos por la misma.
Ponemos la siguiente. El hilo hacia atrás. Y subimos por la última, por la misma. Todas las delicas las vamos a poner de la misma manera. A la izquierda, por la que tenemos al lado. De arriba hacia abajo. Las colocamos en paralelo. Pasamos el hilo hacia atrás y subimos por la misma. A la izquierda. Pasamos el hilo por detrás y subimos por la misma. Hacemos lo mismo con la penúltima. Y vamos a poner la última delica de esta fila. Ahora hacia la derecha. Subimos. Y ahora pasamos por todas las delicas de la penúltima fila, la que tenemos aquí en el centro. Siempre cuando terminemos de poner una fila, pasamos la aguja por todas las delicas de la fila anterior. Recordar que tenemos que pasar por todas las delicas. Para que se nos quede más reforzada nuestra labor. Tiramos un poquito del hilo y ahora vamos hacia la derecha y pasamos la aguja por todas las delicas que acabamos de poner. Y así vemos cómo nos va quedando. Damos la vuelta y ahora nos queda el abalorio arriba. Vamos a poner la siguiente fila con todas nuestras delicas, las 8 delicas del mismo color. Si queréis hacer la puntada cuadrada con algún dibujo, podéis ver en el canal algunos diseños de puntada cuadrada, de algunas pulseras de puntada cuadrada, por si queréis ver cómo se hace mezclando varios colores. Ahora a la izquierda. Subimos. Ponemos otra.
hacia la derecha y subimos por la misma. La que tenemos a continuación, las ponemos en paralelo, pasamos el hilo hacia la derecha y subimos por la misma. Continuamos de la misma forma poniendo delicas hasta llegar a la última. Después de poner la última delica, vamos a la izquierda, pasamos la aguja por todas las delicas de la fila anterior y ahora hacia la derecha subimos por todas las que acabamos de poner. Damos la vuelta y ahora vamos a seguir haciendo de la misma manera, colocando todas las delicas igual hasta que tengamos un total de 12 filas. Después de haber puesto las 12 filas, así nos tiene que quedar. Hemos puesto la última fila, hemos pasado a la izquierda por todas las delicas de la fila anterior. Ahora hemos pasado por todas las de la última fila y ahora vamos hacia la izquierda y pasamos por 2 delicas hacia abajo. Tiramos del hilo y ahora vamos a coger un hilo de los que tenemos en el centro para hacer un nudo. Tiramos del hilo hasta que se nos quede un pequeño aro. No vamos a pasar todo el hilo. Cuando tengamos este aro, pasamos la aguja por dentro. Tiramos y así se nos hace un nudito. Ahora vamos a bajar por unas cuantas delicas de la misma fila. Por ejemplo, vamos a bajar por 3 delicas de esta misma fila. Podemos hacerlo de una en una o las 3 a la vez. Tiramos del hilo y ahora lo cortamos con cuidado a ras. Quitamos el abalorio del hilo más corto. Damos la vuelta y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos a la izquierda por 2 delicas. Enganchamos un hilo del centro. Y pasamos la aguja, pero no del todo porque tenemos que dejar un pequeño arito, igual que hemos hecho antes. Y ahora pasamos la aguja a través de este aro para hacer un pequeño nudo. Tiramos del hilo y lo escondemos. Y ahora bajamos por 3 delicas de la misma fila. Igual que antes, podemos pasar la aguja de una en una o las 3 a la vez. Y ahora cortamos con cuidado el hilo a ras. Y así nos ha quedado esta muestra. Os animo a ver más vídeos del canal de pulseras hechas con esta técnica en más de un color. Si te ha gustado este vídeo,
dale un like. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!